Padre, que nos guíes por esa senda de rectitud que has trazado para nosotros, que tu palabra quede como un sello en nuestros corazones y podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estará compartiendo la palabra de Dios nuestra hermana evangelista Miriam Luz Benítez. Muchas bendiciones, mi hermana. Bienvenida. Amén, damos gloria a Dios en esta mañana, Dios le bendiga mucho más. Usted puede bendecir a la persona que tiene a su lado. Usted que se conecta con nosotros, Dios le bendiga mucho más. En este día, si usted trajo Biblia a la casa de Dios, vamos a estar ubicados en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16. Vamos a estar allí ubicados en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19 en adelante. Si usted lo encontró, puede decir amén. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, presentamos esta palabra, Dios, que va a ser predicada, que va a ser, Señor, expuesta en este día. Espíritu Santo, danos el entendimiento. Espíritu Santo, guíanos, que podamos recibir esta palabra conforme a tu voluntad. Señor, te damos gracias porque hoy creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús acostumbraba a hablar y a enseñar por medio de parábolas.
Y si miramos unos versículos antes de la parábola, hay una comparación que Dios hace también sobre Dios y las riquezas, y lo encontramos desde el versículo 9 hasta el versículo 13, y podemos mirar esta parte como una introducción a la parábola que acabamos de leer. Y cuando miramos esos versículos podemos mirar que Jesús hace una advertencia sobre las posesiones materiales, sobre el valor que usted y yo le damos al dinero. Y estas parábolas entonces, cuando miramos estos versículos, del versículo 9 al 13, Jesús advierte y dice que ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. El problema entonces, miramos, y la dificultad está en el tema de las posesiones materiales, que muchas veces tratan o pretenden ocupar el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Siempre hay una lucha, por eso Jesús está diciendo y está haciendo la advertencia: no podemos servir a dos señores. Entonces, o servimos a Dios o servimos plenamente a las riquezas. Entonces, aunque el dinero y las riquezas son necesarias para suplir necesidades básicas, incluso las riquezas pueden ser bien utilizadas para el servicio de Dios. El tema está en el valor que usted y yo le damos en nuestro corazón, y que el tema de las posesiones entonces no ocupe ese primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, siempre debemos tener cuidado, porque las riquezas van a tratar de tener o usurpar el lugar de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias, tenemos dinero, tendemos como que a tranquilizarnos. No, yo me relajo un poquito, pero Dios no quiere que nuestra confianza esté puesta en el dinero, sino que cada día usted y yo dependamos del Señor. Por eso David en cierto momento llegó a expresar: mi ayuda, mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Era un hombre que tenía posesiones, era un hombre que contaba con un ejército poderoso, pero eso no lo distrajo. Él sabía que la ayuda, que la provisión, que su socorro, que su sustento, que su salvación provenía del Señor. Así que es la actitud correcta que usted y yo debemos tomar. Y cuando miramos entonces esos primeros versículos y miramos que aún Jesús está resaltando también que si nosotros no hemos sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién podrá confiar lo verdadero? Es decir, cuando nosotros no somos fieles o hemos sido infieles ante Dios con posesiones materiales, no se puede esperar de parte de Dios que Él dé lo verdaderamente importante. Entonces miramos que muchas veces Dios quiere, y a veces Dios nos prueba en esta área para ver qué tan fieles somos. Entonces no debemos olvidar, como lo dice la palabra, y nosotros podemos decir ciertamente, como está escrito en el Salmos 24, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todas las posesiones pertenecen al Señor. Lo que usted hoy y yo tenemos le pertenecen al Señor. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Es decir, Dios ha creado todo, Dios lo ha hecho todo, porque de la tierra es el Señor
y todo lo que en ella hay le pertenece al Señor. A veces decimos mi casa, a veces tendemos a decir mi carro, mi familia, y todo lo hacemos, ¿verdad? Y decimos esto y aquello es mío, pero todo es del Señor. Amén. Y nosotros debemos entender que todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, en esta parte podemos entender que aún antes que Jesús hable la parábola que leímos de el rico y Lázaro, después de que Jesús trata el asunto y trata el tema entonces de él, su importancia, el lugar que le damos y las riquezas, se hace una referencia también a los fariseos, a los religiosos que, mire, la palabra registra que los fariseos amaban el dinero. Los fariseos eran ávaros, amaban sus posesiones, y aun cuando ellos escuchan esta parábola, ellos aún hacen un gesto. Ellos no aceptan lo que Jesús les está enseñando. Ellos rechazan por completo lo que Jesús quiere enseñar con respecto al valor que le damos nosotros al Señor y a las riquezas, y los comentarios que hace entonces Jesús con relación al dinero. En el caso de los fariseos no genera una respuesta positiva, sino una respuesta negativa de rechazo. Y en este contexto entonces podemos mirar, y creo que muchos de nosotros hemos leído esta parábola en algún momento, y podemos mirar que dice la Escritura que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes como con esplendidez. Vemos también versículo 20 que había también un mendigo, el opuesto. Había también un mendigo llamado como Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es decir, podemos mirar y hacer un contraste entonces de un hombre que sirvió a Dios estando en la condición difícil que estaba, y el otro que dedicó toda su vida al servicio del dinero. Y vemos esta parábola, y algunos comparan la parábola, esta tercera parábola del rico y Lázaro, la comparan como una tercera parábola que tiene un mismo enfoque, la del hijo pródigo, en el cual el hijo desperdicia las posesiones que su padre le entregó cuando él le pide la herencia en vida. Vemos la parábola del mayordomo infiel, el mayordomo que fue deshonesto y que desperdició las posesiones de su amo, en el versículo 1 hasta el 8. Y vemos ahora este hombre rico que desperdicia sus propias posesiones. Y las tres parábolas entonces podemos entenderlas o tratar de entenderlas, que las tres, aunque están hablando de posesiones, tratan directamente con el tema de la salvación. Y es un tema que a nosotros nos debe interesar. La iglesia debe estar interesada en el tema de la salvación, porque en este mundo podemos llegar a vivir cierto tiempo, algunos más que otros, pero hay un tema en juego que es el tema de la salvación. Y Jesús, tratando entonces y mirando la parábola del rico y Lázaro, vemos una situación, y es de un hombre. Dice la palabra que este hombre rico se hacía banquetes. Este hombre rico
aún la misma palabra está diciendo cómo era su forma de vestir. ¿Cómo está diciendo el versículo 19? ¿Cómo vestía este hombre? ¿Se vestía de qué? De púrpura y de lino fino. Es decir, no todos en la época de Jesús tenían este privilegio. Aunque en la época de Jesús habían personas acomodadas, tenían dinero, solo las personas que eran demasiado ricas, tenían una fortuna inmensa, podían vestir de púrpura. La púrpura era extremadamente cara, costosa, y solamente los verdaderamente ricos en ese momento podían darse el lujo de pagar o de comprar un vestido de este tipo. Pero dice también que este hombre vestía no solo de púrpura, sino que dice la misma palabra que este hombre se vestía de ¿qué? De lino fino. El lino, que lo más probable era que provenía de Egipto, era una tela finísima que también utilizaban para la ropa interior. Es decir, él no solamente vestía con esplendidez en el exterior, sino que también se preocupaba para que su ropa interior fuera de lo mejor. Y este hombre no solamente lo usaba en ocasiones especiales, porque ¿cuántos nos hemos vestido y tratamos de vestirnos para ocasiones especiales, verdad? Pero este hombre, era tanta la riqueza que tenía este hombre que dice que él se vestía a diario. Cada día se vestía de púrpura, de lino fino, y no contento con ello, dice la palabra del Señor, que también este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, podía darse el lujo de hacer banquete todos los días e invitar a sus allegados. Y podemos mirar que él tenía entonces tanto dinero. Dios le había bendecido de tal manera, porque no olvidemos que del Señor es la tierra y su plenitud, y lo que hoy usted y yo tenemos es porque el Señor nos lo ha dado para que lo administremos. Y Dios había bendecido tanto a este hombre que tenía la posibilidad de vestirse con tanta esplendidez, de hacer banquete, pero dice que lo hacía todos los días. Es decir, que ni aún guardaba el día de reposo, porque era costumbre del pueblo judío guardar el día del reposo. Pero él hacía todos los días banquete con esplendidez. Lo que nos da a entender es que no asistía, no se congregaba o no iba a la sinagoga a escuchar la palabra, porque estaba tan ocupado en sus banquetes que no tenía espacio para el Señor. Entonces, vemos ahora el otro aspecto, dice el versículo 20, que en ese mismo lugar había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre, pero estaba lleno de ¿qué? De llagas. Es decir, este hombre tenía nombre, y es la única parábola que encontramos que Jesús le da un nombre a un personaje. Porque podemos encontrar cuando Jesús habla de la parábola del hijo pródigo, cuando miramos por ejemplo del buen samaritano, pero no se le da nombre. Solamente a Lázaro se le da un nombre en la parábola, es la única. Y Lázaro significa, o la palabra Lázaro tiene el significado de aquel a quien Dios ayuda. Y muchos aquí en este lugar, o de los que están conectados, podríamos pensar, bueno, es contradictorio. ¿Cómo que se llama Lázaro aquel que Dios ayuda y está en semejante condición? Está allí a la entrada de la puerta de este hombre, pero estaba en esa condición. Él estaba tirado allí esperando la ayuda, de que le extendiera su ayuda el rico. De pronto le daba de vez en cuando algo de comida, pero este hombre siempre tenía hambre.
Este hombre no estaba saciado, este hombre estaba allí enfermo, que dice la palabra, estaba lleno de llagas y el versículo 21, por eso le digo que vivía con constante hambre, porque el versículo 21, ¿qué decía? Él anhelaba y ansiaba, mire, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Es decir, Lázaro fue puesto día a día en la casa del rico, pero este hombre ni las migajas le daba. Aunque miramos un versículo 19 que dice que hacía banquete con esplendidez, no había un poco de misericordia en la vida de este hombre para darle siquiera algo de comer, para que este hombre se saciara. Ansiaba, es decir, anhelaba. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos anhelado algo pero no lo conseguimos? Pasaba lo mismo con Lázaro. Anhelaba pero no podía saciarse. Antes las sobras las daban a los perros que estaban en ese lugar, en esa casa, y podemos mirar que era una condición y una situación difícil. Enfermo estaba este hombre. No sabemos quién lo traía cada día. La palabra no habla quién traía a Lázaro todos los días a la puerta del rico. Tampoco nos dice quién lo llevaba nuevamente ni en qué lugar se quedaba Lázaro, pero era este el tema. Y sabe, podemos decir y llegar a pensar, bueno, ¿y los demás? ¿Por qué no ayudan a Lázaro? Y podíamos mirar que en medio de ese pueblo, de esa comunidad que estaba alrededor de Lázaro, de pronto no tenían las maneras del rico, y lo que más pudieron hacer ellos es llevarlo a la puerta. Quizás algún día el rico que tiene la capacidad pueda ayudar a Lázaro. Y era lo que más podían hacer en ese momento, porque el hombre que tenía los recursos para que Lázaro pudiera recibir un tratamiento médico era este hombre. Lázaro no tenía la facilidad, pero este hombre rico podía extenderle la mano. Y podemos llegar a pensar entonces, bueno, ¿y por qué esta palabra en esta mañana? De pronto nosotros hemos visto a alguien y le podemos ayudar de pronto no solamente con bienes materiales. Usted y yo podemos, y Dios ha puesto alrededor nuestro personas que usted y yo le podemos ayudar de una u otra manera. Los del pueblo, la manera que encontraron de ayudar a Lázaro era llevarlo a la puerta de la casa de este hombre para ver si tocaba su corazón y alcanzaba algo de misericordia. Y aún miramos que los animales, dice el versículo 21, que aún los perros venían y ¿qué hacían con Lázaro? Le lamían las llagas. Es decir, los animales sentían cierto afecto, cierto aprecio. ¿Cuántos tienen mascotas en su casa? Los animales, como muestra de afecto, tienden a lamer a sus amos para reconocerlos. Entonces podemos mirar que Lázaro, cubierto de llagas, vemos que los perros se acercaban allí, y vemos que dice la palabra del Señor que los perros le lamían las llagas. Y si miramos también estos animales, cuando tienen una herida, tienden a lamerse la herida, porque lo que contiene su saliva es una sustancia que les permite cicatrizar en cierta manera sus heridas. Y lo que estaban haciendo estos animales era ayudar a Lázaro a sanar en cierta medida sus llagas, sus heridas al lamerlo. Entonces podemos mirar que el cuadro no mejoró, porque la palabra dice que Lázaro, versículo 22, que aconteció, no sabemos cuánto tiempo estuvo Lázaro en esa condición. La palabra de Dios nos habla que Lázaro, el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles. Imagínense, no tuvo ni siquiera para un funeral, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham
Pero también pasó algo, que también murió el rico y fue sepultado. Y nos vamos a la parte que más preocupa y es para reflexionar en esta mañana. Y es lo que usted y yo hacemos en esta tierra va a definir dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, las acciones que hoy tomemos aquí en la tierra van a definir nuestro futuro. Y cuando estábamos en medio de la alabanza y nuestra hermana nos decía que aquí en la tierra estamos ensayando para alabar en la eternidad. Vamos a tener el privilegio, todo aquel que ha recibido a Cristo en el corazón, vamos a tener el privilegio de estar en la eternidad con el Señor, alabarle. Allá hay una adoración permanente. Pero mire lo que está diciendo la palabra. El mendigo murió, Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también muere el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando como en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, fueron a dos lugares distintos. Usted y yo no podemos desconocer esta realidad. La iglesia no puede desconocer que hay dos lugares. Hay una eternidad, pero también hay un lugar de condenación. Y yo estoy plenamente convencida que ninguno de los que estamos aquí, los oyentes, o ninguno de nuestros familiares, no queremos, ¿verdad?, ir a ese lugar. Porque la palabra de Dios nos habla que nuestro Padre, Dios, nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice todo, no alguno, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que el Señor quiere en este día, que atesoremos el regalo de la salvación. Tenemos una salvación tan grande que no debemos descuidar. Hay una salvación que no era posible pagarla con dinero. Y no es posible, porque Dios, la única manera que encontró para reconciliar a la humanidad con Él, para restablecer la comunión, fue a través del sacrificio de Jesús. Y de pronto usted en esta vida y yo podemos pasar por momentos difíciles en esta tierra. Pero mire lo que le pasó a este hombre, que en ningún momento se acordó de Dios. Dios le bendijo de una manera tremenda, pero se entretuvo tanto en lo que tenía y en satisfacerse a él mismo que olvidó lo realmente importante. Por eso Jesús en cierto momento declara, y cuando leemos la parábola del hombre insensato también, que acumuló tantas riquezas que se desesperaba y decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con tantos bienes? Ahora voy a empezar a derribar los graneros y voy a hacerlos más grandes. Y dice la palabra que vinieron por su alma. A veces nos gastamos la vida tras cosas que van a perecer y van a quedar aquí. Ese vestido de púrpura, de lino fino, no fue suficiente para la eternidad. Entonces podemos mirar que ya estaba este hombre. ¿Qué pasó con Lázaro? Fue llevado a un lugar que dice la palabra, el seno de Abraham, un lugar de reposo. Pero el hombre rico que fue sepultado, dice que murió también y estaba en el Hades. Estaba como en tormentos, atormentado. Y mire el tormento, porque una cosa es que Lázaro anhelaba ser saciado. Usted sabe lo que es tener hambre
ver la comida enfrente y no poderla tocar. Eso debe ser terrible. Cuánta agonía la de este rico, estando atormentado, veía de lejos a Lázaro siendo consolado. Él anhelaba estar allá y no lo podía hacer. Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de decidir para qué lugar queremos ir. Es la decisión. Y mire que el rico anhelaba estando atormentado, veía de lejos, porque dice ahí la palabra que había una cima, veía de lejos a Lázaro, cómo era consolado, cómo estaba en el seno de Abraham, y él estaba allí atormentado. Y dice que él clama, y se va algo que muchos de los judíos tienen, y es que ellos se van y tienen confianza y seguridad de que Abraham es su padre. Entonces él clama, versículo 24, y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado, estaba sediento en ese lugar y no había manera de saciar su sed. Y él le dice: por lo menos que Lázaro moje la punta de su dedo para que me quite esta agonía. Y podemos mirar que él se va a la raíz, porque muchas veces, y cuando miramos que él dice Padre Abraham, él decir, yo soy descendiente de Abraham. Él era parte del pueblo de Dios. Él era parte del pueblo escogido, este rico. Pero el problema y la advertencia que el Señor nos está dando es que tenemos que tener cuidado. Hay un hilo muy delgadito entre el servir a Dios y amar la riqueza. Por eso el Señor nos advierte. Y él, cuando está en el tormento, dice: Padre Abraham, ayúdame. Es decir, yo soy descendiente de Abraham. Por eso Jesús en su momento llegó a decir que no se confiaran de decir que ellos eran hijos de Abraham, porque Dios aún de las piedras podía levantar hijos de Abraham. Por eso cuando Jesús está diciendo, y cuando leemos la parábola del gran banquete, Jesús te está diciendo, en los postreros tiempos habrá sorpresas, porque el Señor va a permitir que del oriente, del occidente, de otros lugares se sienten a la mesa y los hijos del reino estarán fuera. Es decir, que cuando el Señor venga no haya sorpresa. Mire que este hombre está diciendo Padre Abraham. Él está diciendo, mi familia, yo provengo, yo desciendo de Abraham. Yo tengo derechos. Y a veces nos confiamos y a veces creemos, no, es que mi mamá es cristiana, con eso es suficiente. Yo quiero decirle en esta mañana, no es suficiente. No es suficiente con que oren por mí. Usted y yo tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. La salvación es individual. El Señor en ningún momento ha dicho que la salvación es colectiva, aunque hay una promesa que está en el libro de Hechos que nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que debemos creer y aferrarnos, porque creemos que el Señor alcanzará nuestras familias. Pero la salvación es individual. Y de pronto este hombre está diciendo y se va al linaje de Abraham. Ayúdame, ten misericordia. Pero vemos que no son las conexiones familiares los que nos van a dar la entrada al reino de los cielos.
Hay un sello de compra que el Señor ha puesto y es el Espíritu Santo. Hay un sello de compra que el Señor ha dado a la iglesia y es el Espíritu Santo. Y es el que no lo tenga, amado amigo, hermano, no pasa. Mire, y esto no es de apariencia. Mire que él está diciendo, es que yo soy hijo de Abraham, yo soy del pueblo de Dios, pero lo que él tenía que hacer, él no se dignó en ningún día a buscar a Dios, sino que se dedicó a servir de lleno al dinero y a sus riquezas. Pero vemos a un Lázaro que aún estando en la condición de sufrimiento, porque el tema del sufrimiento es tan complejo y tan denso que de pronto no podemos llegar a entenderlo nosotros. Pero aún Dios puede glorificarse en medio del sufrimiento. Y lo creemos que es así porque vemos a Job. Pero encontramos a un Lázaro que sufrió más que Job. Encontramos a un Lázaro que mendigó toda su vida. Aunque Job dice que era varón justo, perfecto, recto delante del Señor, que fue procesado, pero Dios le engrandeció cuando leemos el capítulo 42. Pero vemos un hombre que creo que sufrió más que Job, fue Lázaro. Pero fue un hombre que fue consolado. Y aquel que Dios ayuda, vio la intervención del Señor. Dios se provió de ayuda aún con los animales a favor de Lázaro. Porque a veces decimos, Señor, tú te has olvidado. ¿Cómo es que esta distribución de riqueza es tan injusta? ¿Cómo es que uno tiene tanto y otro no tiene nada? Pero el Señor es soberano. Y Dios está buscando corazones dispuestos, que no importando en la condición que nos encontremos, podamos servirle a Él. Entonces podemos mirar que hay un lugar que el Señor hoy como iglesia nos advierte. Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Y aún Abraham le está diciendo, no, aunque yo quiera ir allá, no puedo. Porque hay una cima que nos separa. No podemos. Es decir, el tiquete, como a veces dice nuestro pastor José, el tiquete tenemos que comprarlo aquí. Allá ya no hay manera. Y a veces en los estadios revenden las boletas, ¿verdad? Pero allá no sucede de esa manera. El tiquete se compra aquí. No hay otra manera. Entonces podemos mirar que el hombre que estaba allí en tormentos le dice, bueno, yo sé que ya no puedes, tú no puedes venir aquí, yo estoy atormentado, pero yo tengo 5. ¿Qué está diciendo la palabra para ir cerrando? Versículo 28, tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro para que les testifique, permite que les avise de este lugar que es terrible, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero ¿qué está diciendo Abraham en esa conversación? No. A Moisés y los profetas tienen. Es decir, usted y yo tenemos la palabra del Señor. El Señor nos va a levantar de los muertos para decir, verdad, allá hay candela, allá se sufre. No, Señor. El Señor es claro y nos está diciendo, a Moisés, a los profetas. Es decir, está la palabra dada. Y ellos tienen que creer la palabra. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno viene y se levanta, seguro se van a arrepentir. Mas Abraham, versículo 31, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la verdad. La palabra y la tarea de nosotros como iglesia es predicar, anunciar el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Estamos ya en los postreros tiempos y Dios demanda que la tarea como iglesia es llevar la palabra. Dios no tiene que hacer obras sobrenaturales, levantar de allá de entre los muertos para que la gente crea. No. La palabra está dada. Y todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Y lo creemos que es así. Y la tarea suya y mía es predicar la palabra. Y es la palabra la que convence al ser humano.
Así que en este día la palabra nos invita a reflexionar. ¿Dónde está nuestro corazón? No podemos. A veces servimos en el empleo a nuestros jefes más que a Dios. Dios mío, nos vamos hasta enfermos, pero en medio nos duele algo y nos quedamos. No, hombre, hoy me duele la espalda, yo hoy no voy para la iglesia. No, hoy hace demasiado sol, yo para allá no voy, allá hace demasiada calor. Pero hay de que el jefe lo llame a usted, usted corre, usted se tira bajo agua. Usted, mejor dicho, hace lo imposible para cumplir. No es que yo sí soy un buen empleado. No, miremos, prioricemos hoy lo que es realmente importante. Y hay una salvación en juego. Y no es una salvación que se compra con dinero. No se compra con dinero. Y recuerde, Dios nos puede bendecir. Y Dios ha bendecido personas que han abierto su corazón. Y Dios les sigue bendiciendo mucho más. Pero tristemente hay personas con necesidad. Lo más triste es a alguien de bajos recursos que sea duro para el evangelio, para reconocer a Dios. Imagínense, sufre aquí en la tierra y no le espera nada bueno allá. No. Y Dios tiene compasión del pobre. Pero Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto en esta mañana. Así que vamos a ponernos en pie en este día, dando gracias a Dios por su palabra. Y vamos a decirle al Señor, gracias porque tú me amas. Lázaro en este día nos recuerda que Dios está dispuesto a ayudar. Dígale, Señor, mira mi corazón. David un día le dijo, Señor, examíname. Mira mi corazón. Y si hay en mí algo que no te agrada, algo que me conduce a la muerte, guíame, Señor. Estamos a tiempo de enderezar el camino, el andar. Dígale, Señor, gracias, porque yo hoy sé que en este día tus misericordias son nuevas. Señor, hoy sé que hay una nueva oportunidad para mí y para mi familia. Señor, gracias porque tú nos recuerdas que nos has dado salvación y vida eterna. Hay una salvación tan grande, Señor, que tú nos has entregado por medio de Jesús, que no debemos descuidar. Señor, que el afán de estos tiempos, el afán por adquirir cosas, posesiones materiales, no nos distraiga, porque todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti, Padre, que podamos poner la mirada, como lo dice tu palabra, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, Señor, que podamos echar mano de la vida eterna en este día. Padre, yo hoy te doy gracias. Levante sus manos y dé gracias y dígale, Señor, yo hoy te doy gracias por lo que tú me has dado. Señor, por la familia que me has entregado. Señor, gracias por tantas bendiciones, porque hoy puedo respirar.